Amnistía Internacional, la Asociación Chilena de ONGs y Greenpeace manifestaron su preocupación por la votación del proyecto de ley que fortalece el resguardo al orden público en la Cámara de Diputados. Estas agrupaciones aseguran que la llamada ley Hinzpetel vulnera los derechos humanos como la libertad de expresión y también el derecho a reunión. Claro, conversemos más sobre esto. Nos encontramos con la directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Ana Piquer. ¿Cómo está? Hola, buen día. A ver, ¿se puede hablar de ley Hinzpeter o de lo que quedó de la ley Hinzpeter después de la comisión ahí en las cámaras? Porque resulta que dicen que prácticamente la votación de hoy, para algunos es casi letra muerta todo, y para otros que es algo muy robusto para la legislación chilena. ¿Cuál es la interpretación? Sabemos más o menos por dónde va, pero el fondo, el porqué. Mira, primero, respecto del texto que va quedando, efectivamente es algo que ha tenido bastantes modificaciones. Hubo un cambio en la Comisión de Seguridad Ciudadana y Droga, luego hubo varios recortes a raíz de indicaciones del Ejecutivo en dos ocasiones diferentes, y además ahora la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia rechazó la mayor parte. Al final sobrevivieron básicamente 2 artículos, creo, muy poco, y de hecho se rechazó afortunadamente la mayor parte de los artículos que generaban preocupación para las organizaciones. Ahora, la sala es la que en este minuto tiene la palabra y es ahí donde finalmente se aprueba o se rechaza el proyecto de ley. Entonces ahí es donde queríamos seguir manifestando nuestra preocupación. ¿Pero por qué siguen rechazando todavía incluso estos 2 artículos o el que quede? No, estos 2 artículos por lo menos no ha sido el foco de nuestra preocupación. La legislación en su conjunto es preocupante en el sentido de la señal que está dando, en términos de decir que las manifestaciones sociales son un foco permanente de delincuencia y que es necesario de alguna manera regularla. Eso, Ana, perdón, es algo que tú lees entre líneas, ¿en esta ley o en general en la legislación, como dijiste? No, yo en esta ley. Me refería a esta ley en particular. Los artículos que nos preocupan son justamente, los que nos preocupan más, son justamente los que rechazó la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Eso no significa que hoy día, o sea, eventualmente el proyecto de ley podría retomarse, resucitar, si es que estuvieran los votos necesarios para hacerlo. Nuestra expectativa es que no lo haga, y por eso es sumamente importante, y por eso quisimos también manifestar la preocupación para mantener esa presión y que efectivamente se tomen en cuenta estas preocupaciones a la hora de legislar. En la visión de ustedes, en Amnistía Internacional, esta ley, en su articulado original al menos, ¿no es verdad?, estaría vulnerando el derecho de la libre expresión, el derecho a la reunión, incluso el derecho al Estado a no determinar cómo uno anda vestido, en términos de que la capucha, podría ser parte de la indumentaria opcional o dentro de la libertad que cada uno tiene para vestirse como bien le plazca. Es la visión de ustedes. Ahora, ¿ustedes reconocen que los derechos humanos, tanto estos como otros, pueden tener limitaciones, Ana? Sí, claro. Claro que sí, y de hecho acá hay un tema que es un equilibrio que es muy difícil entre el deber del Estado de resguardar el orden público y la seguridad ciudadana y el deber del Estado de respetar los derechos humanos. Ese es un equilibrio que siempre es complejo. Las manifestaciones sociales, obvio que van a implicar algún nivel de restricción, por ejemplo, a la libertad de circulación de las personas. Entonces, ese es un equilibrio que se tiene que manejar y que hay estándares internacionales que establecen de qué manera se pueden restringir derechos como el derecho a reunión o la libertad de expresión en términos que no sea indebido. Pero, por ejemplo, así como usted bien lo dice, cuando hay una marcha, mi derecho, como no marchante, ¿no?, pero como ciudadana, a transitar libremente por algunas partes de Santiago va a estar conculcado al menos por ese rato. ¿Por qué no podría estar también conculcado su derecho a usar capucha en una manifestación, así como se ve conculcado el mío? Porque convengamos en que ni esta ni ninguna ley, lo hablábamos la otra vez con un par de diputados, pretende que usted no pueda salir a disfrazada en Halloween. Tiene por objeto, ¿no es verdad?, que los encapuchados, como hemos visto, que se ponen una capucha, tiran una bomba, salen, se sacan la capucha. Más bien tiene que ver con eso, a pesar de que ciertamente la discrecionalidad de los policías y los jueces podría, digamos, torcer en parte, sin querer o con querer, esa norma. Pero ¿por qué no podría restringirse así como en Francia, donde el Estado efectivamente sí se mete en lo que usted puede usar, no por completo en términos de vestimenta? O también cuando yo voy a abordar un avión en Chile o cuando yo voy a sacar carnet, yo no puedo sacar carnet si yo ese día quiero andar disfrazada de hombre, por ejemplo, con bigote y con barba, porque mi carnet en ese momento la autoridad me va a exigir que yo muestre mi cara tal como es. Es que ahí es donde te comentaba que hay estándares internacionales en términos de cuándo se puede restringir. Hay un test básico que está establecido en el derecho internacional que dice tiene que estar establecido por ley, tiene que tener un propósito legítimo, en este caso el orden público es un propósito legítimo, y la restricción tiene que ser la mínima necesaria y proporcional al objetivo que se quiere conseguir. Entonces,
en el ejemplo de la capucha, lo que se estableció en las últimas indicaciones del Ejecutivo es que el solo hecho de estar encapuchado en un desorden público, aun cuando tú no estés cometiendo los desórdenes, sería una falta y te pueden tomar detenido. Eso parece ser innecesario y parece ser claramente excesivo, dado que no estás haciendo nada. Se está presumiendo que por el hecho de estar encapuchado, en ese contexto estás cometiendo un delito. Y eso parte desde una presunción de que si estás en una manifestación o estás pasando por ahí encapuchado, tienes que haber estado metido en algo malo. Y eso va contra todo el montón de principios. Y lo entiendo, de los principios, pero, a ver, uno, bueno, por trabajo le toca estar en muchas marchas y la verdad es que yo personalmente, y lo digo y asumo la palabra, pocos encapuchados he visto que no hagan absolutamente nada. Que estén por frío. Y que estén ahí porque tienen frío en la cabeza ponerse la capucha, perdonando la expresión. O sea, yo he visto cómo en la estación Mapocho personas miraban así felices y contentas y otros encapuchados al lado, entretenidos, como tiraban piedra a los vecinos de ahí del sector, mientras a 20, 30 metros estaban con el acto oficial y todos muy ordenados, 100.000 estudiantes ahí. Entonces, ¿cómo se regula eso? Porque, perdón, o sea, una persona que está encapuchada en una manifestación, hay delitos en que existen los encubridores y que existen otros también que quizás no cometen el delito, pero están parados detrás también y también van a la cárcel por ser partícipes de. Entonces, claro, está bien, la vestimenta quizás no lo dice todo, pero tendrá que haber alguna forma de regular, porque jugando a las bolitas no están precisamente en las manifestaciones. Por supuesto, y por eso mismo partí diciendo, acá hay un deber del Estado también de resguardo del orden público. En ningún caso, como nos han dicho tantas veces, estamos defendiendo a los encapuchados ni diciendo que lo que están haciendo es algo legítimo, en términos de que los actos de violencia son Pero ¿cómo se sancionables. regula eso entonces? Si no es con la capucha, ¿cómo? Con esta presunción, claro, con una presunción. Si uno está encapuchado en un lugar masivo, en una marcha, bueno, así como yo no puedo ir ese día a circular por la Alameda, bueno, usted no puede ese día ponerse capucha. Perdón, que lo pongo en el ejemplo, o sea, no es lo mismo una persona que está a 50 metros del acto oficial, donde hay 100.000 estudiantes, todos por una lógica y con un deseo de salir adelante por derechos y todo, estar a 50 metros parado al lado de otro que está con una roca de este porte, tirando una piedra a un edificio o junto con carabineros, en fin. ¿Cómo se legisla eso entonces? ¿Cómo se separa eso, esa dimensión? Primero está el punto de que no está para nada claro que sea necesario nueva legislación. O sea, eso es algo que expertos en derecho penal lo han cuestionado en más de una ocasión, de que hoy día tirar una piedra, obvio, puede causar daños, causar lesiones a una persona, es delito. Claro, Ana, pero en este caso el argumento, sí. Perdón, pero en este caso el argumento entonces no es que esta ley conculca derechos humanos, sino que esta ley viene a redundar y es innecesaria en el ordenamiento jurídico chileno. Es bien distinto el argumento en uno y otro caso. Sí, pero además de ser innecesaria, podría terminar criminalizando a personas que no están cometiendo ningún delito. Y eso sí es vulneratorio de derechos humanos. O sea, si sucede que, por poner un ejemplo que tal vez es absurdo, pero que podría perfectamente pasar de acuerdo a la ley, si tú vas pasando por una manifestación, hay un contexto de violencia, hay además gases lacrimógenos, te tapas la cara para poder cubrirte los gases lacrimógenos, podrían tomarte detenido. Y eso, o sea, que la ley permita eso, es vulneratorio de derechos humanos. Está vulnerando a personas que no están cometiendo los hechos de violencia y que sí podrían verse en una situación penal debido a eso. Bueno, va a ser un tema para analizar. Vamos a ver qué te pasa hoy día en el Congreso. Muchas gracias por haber estado junto a nosotros. Ok, gracias a ustedes.